Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo es tu nombre? Julián Ariza, Julián Ariza. ¿Qué edad tienes? 42, ¿Qué profesión tienes? psicólogo. Bueno, Julián, el día de hoy te vamos a hacer una serie de preguntas. Sí, señor. Espero que estés con toda la disposición. Bueno, empecemos. ¿Qué tiempo lleva ejerciendo su profesión de psicólogo? Aproximadamente 15 años. 15 años. ¿Qué le hizo tomar la decisión de estudiar psicología? Eh, pues yo creo que siempre me ha gustado, digamos, como involucrarme con las personas. Antes iba a ser sacerdote y quise estudiar psicología para después terminar mis estudios de sacerdocio, pero no, me quedé, digamos, siendo un laico. Entonces de pronto fue por eso, porque yo tenía una sensibilidad muy especial por las personas y quise como complementarla y pensé que me iba a ayudar en el ministerio sacerdotal, pero pues después, digamos, me di cuenta que no, que lo mío era tener una familia y ejercer la psicología. Tres. Julián, ¿qué es lo que más te gusta de la psicología? Pues la psicología me gusta todo. Obviamente yo escogí mi área, que es la psicología clínica y la psicología de la salud. Eso es lo que más me gusta, pero sin embargo también he hecho un poquitico de organizacional. Me parece muy bonita. La parte educativa, pues en donde realicé mis prácticas también es interesante. Yo creo que todo de la psicología me gusta todo. De pronto es como mirar cómo es uno para decidirse qué es lo que va a hacer después, porque dependiendo de las características personales y de las habilidades, de lo que te guste en la universidad, de las materias que te llamen la atención, de los profesores que te impacten a ti, pues muy seguramente vas a escoger una u otra rama de la psicología. La psicología en sí es muy linda toda, la básica, la aplicada, la clínica, la salud, la organizacional. Psicologías hay muchas ramas, muchas vertientes, entonces pues tú tienes que digamos, decidirte por una, porque pues obviamente abarcarlas todas es imposible y picando un poquito aquí, un poquito allá, muy seguramente no vas a ser precisa en una sola área. Entonces la idea es que tú antes de escoger un área como que te analices qué es lo que más me gustaría. A mí me gusta mucho la clínica y la psicología de la salud. Estudiarla. A Pues, estudiarla y a escoger. pues siempre es bueno saber para qué es bueno uno, y eso lo descubres en la universidad, y eso lo descubres en tus prácticas, y eso lo descubres hablando con tus profesores, eso lo descubres, digamos, como haciéndote también un pequeño autoanálisis, ¿sí? Para qué eres buena, qué es lo que más te gusta, ¿sí? En qué materias te va bien, en qué materias no tan bien, a qué le entiendes y qué no le entiendes mucho. Entonces, pues es importante, digamos, que tú encuentres el punto donde tú quieres estar. Listo. Y Julián, tú en la empresa, ¿qué servicios ofreces? Y las personas que recurren a ti, o sea, ¿cuáles son las frecuencias con las que recurren las personas? ¿A qué tipo de consulta? Bueno, pues yo tengo un trabajo que es este donde estamos nosotros, que es un trabajo de psicología de la salud y cuidados paliativos, son pacientes ventilados. He trabajado pues con pacientes en ámbitos hospitalarios, con pacientes oncológicos, con pacientes renales. He trabajado, digamos, también con pacientes de clínica del dolor. Digamos, en el ámbito hospitalario tengo experiencia. En el ámbito de la clínica también trabajé con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y con algunas comisarías de familia. Tengo un consultorio. La consulta, digamos, que no es muy frecuente, pero sobre todo van personas que acuden a mí por problemas de pareja, pautas de crianza, inclusive pues, temas relacionados con abuso sexual infantil. Eso básicamente, ¿sí? Entonces pues esa es mi oferta, eso es lo que yo hago, me siento muy bien haciéndolo, pues la especialización me dio más herramientas para poder actuar. Es muy importante estar actualizándose, estar, digamos, como estudiando en lo que uno se desempeña, porque lo que da la universidad es un pedacito a veces pequeñito. Ya. ¿Y cuál consideras que es como el principal obstáculo de una persona para buscar una ayuda psicológica? Yo creo que
tiene mucho que ver con la cultura de nuestro país. En otros lugares del mundo, digamos que la consulta psicológica es algo más frecuente y más habitual, no se ve, digamos, como tan extraño. En nuestro país existe una cultura, digamos, como muy inmersa, como muy instaurada en los seres humanos de que nos las sabemos todas y lo que no nos sabemos lo inventamos, y eso es como, con todo el respeto del mundo, es como los paisas, ¿no? Las que no se saben se las inventan. Entonces buscar ayuda, pedir ayuda, no está dentro de las conductas de los seres humanos. Eso pues hace, es decir, a mí me parece que es un poco de falta de humildad, de reconocer pues que uno es un ser humano y que pues obviamente se puede equivocar, y que pues pedir ayuda no es denigrarse ni mucho menos. Entonces la cultura de nuestro país tiende a eso, a que todo lo justificamos, en que todos lo sabemos, y pues tú sabes también, y por noticias se ve, y en las novelas eso se lo instauran y se lo colocan a la gente en sus imaginarios, que es que para salir adelante hay que hacer lo que sea. Y entonces es una cultura complicada la colombiana. Por eso yo creo que los psicólogos aquí no tenemos tanto trabajo, no porque no haya la necesidad, sino porque la gente tiene otra manera de ver la vida. Listo. ¿Mm? Bueno, Julián, quisiera que me dijeras cómo manejas la primera sesión de una entrevista o la primera consulta. Bueno, generalmente ¿Cómo lo siente? en la primera consulta pues uno está enfocado es en determinar cuál es el motivo de consulta, es lo principal. Obviamente también hay que recopilar datos demográficos, de dónde vienen, las edades, los roles, los oficios, los estudios, los estados de salud, que son importantes. En la primera consulta, digamos que es una recopilación de información. Algunos psicólogos, y a mí también me gusta, digamos, como esa opción, y es pedirles a los pacientes que antes de llegar a la primera consulta ya traigan un formulario diligenciado, que se lo manden a uno previamente. Entonces con eso uno pues estudia y ya sabe quién tiene al frente, Okay. porque pues igual a veces en la recopilación de datos demográficos se va mucho tiempo y las personas sienten pues que esa información no es importante, y de pronto pueden sentir que están perdiendo el tiempo. Entonces la primera consulta, pues también como para hacer el enganche que hace parte de esa primera consulta, uno tiene que dar la sensación a la persona de que uno sabe qué es lo que va a hacer, que les puede colaborar, ¿cierto? Hacer muchísima empatía, y pues como ya te dije antes, determinar y estructurar muy bien el motivo de consulta. Eso es lo que a uno le va a dar, digamos, como la pauta para empezar a trabajar. Listo. Y bueno, te voy a plantear un caso. Digamos que te llega un paciente joven que es obligado a ir a consulta por sus papás. Entonces este va a mostrar resistencia en las consultas, en varias consultas. ¿Tú cómo abordas eso? ¿Cómo haces para que se genere esa empatía? Pues sí, es decir, el caso que tú me propones es más frecuente de lo que uno se imaginaría. Por ejemplo, cuando a las personas las obligan, digamos, en los sistemas de bienestar social, bienestar familiar, comisarías de familia, que tiene que ir por una resolución, por una orden. En el caso que tú me propones, un joven que no quiere, no le interesa, digamos que lo que hay que hacer ahí es un énfasis muy especial en romper las barreras que esa persona tiene, a identificar sus propias dificultades, digamos, como hacérselas ver, ser como un espejo. Hay una, en psicología, más adelante van a aprender algo que se llama el efecto espejo, ¿cierto? Que es una técnica muy importante para que las personas reconozcan que la ayuda es necesaria. Hay personas que definitivamente no, hay personas que no se logra, digamos, como hacer ese enganche, y que el paciente reconozca esa necesidad, y ahí sí pues nada que hacer, caso perdido. Pero uno de los retos que uno tiene cuando está abordando a los pacientes que vienen sin quererlo, sin esa motivación de buscar la ayuda, pues es inocularles, meterles en su mente, en su corazón también, la necesidad. Ahí tiene uno que ser también muy humilde. A veces, sobre todo empezando los primeros años de práctica clínica, uno peca por orgulloso. Entonces, no, usted no quiere venir, no. ¿Por qué situaciones suele acudir la gente comúnmente? Pues eso depende de la oferta. Por ejemplo, como he trabajado pues con bienestar familiar y con comisarías de familia, a mí me buscan muchísimo las personas que tienen problemas, por ejemplo, de violencia intrafamiliar o de relación de pareja. Me buscan mucho también por pautas de crianza, por abuso sexual,
pues para hacer las orientaciones, porque pues eso tiene unas rutas de atención, sobre todo el abuso sexual tiene unas rutas, la violencia también, la violencia intrafamiliar. Entonces a mí digamos, me buscan para llevar a cabo los procesos que ordenan las comisarías en ciertos casos o para emitir conceptos, ¿sí? A veces, y eso se llama pues actuar como un perito, hacer un peritazgo, bueno, en fin, esos son temas que pues más adelante ustedes lo verán, porque hay unos requisitos que uno, digamos que la ley le exige a uno para que uno pueda actuar y pueda hacer ciertas cosas. Ok. ¿Hay que recurrir a algún otro tipo de especialista como apoyo al proceso de recuperación de algún paciente? Sí, claro, a veces uno tiene que remitir, por ejemplo, a psiquiatría, o a neuropsicología, o a neurología, o inclusive a medicina. Hay situaciones que de pronto las personas consideran que son emocionales y se trata de, por ejemplo, otro tipo de situaciones, pues que gracias de pronto a la experiencia que uno tiene a trabajar en ámbitos hospitalarios, pues uno sabe más o menos como por dónde es la cosa y remite o sugiere a las personas que vayan y se hagan ciertos exámenes, chequeos médicos, que consulten a ciertos especialistas para avanzar en el proceso. Bueno, a ver, ¿cuál o cuáles consideras que son tus principales apoyos y tus principales obstáculos frente a la carrera profesional? Eh, digamos que el obstáculo siempre va a ser el tiempo, porque pues estudiar, bueno, el tiempo y el dinero, estudiar es costoso en Colombia, ¿sí? Entonces pues para hacer una especialización tú tienes que contar con una cantidad de dinero importante, pero después si quieres tú por ejemplo hacer otra especialización o una maestría, las maestrías son un poco más costosas. Entonces esa es una limitante, sobre todo ya pues cuando uno tiene familia y la cosa y como que se le complica, además pues el trabajo en psicología no es del todo bien remunerado, o no por lo menos la percepción que yo tengo, ¿sí? Entonces es un obstáculo y bueno, lo que me facilita ejercer mi profesión son las ganas, la pasión, el gusto que yo le tengo a esto, de pronto también el reconocimiento que a lo largo de los años uno va ganando. Dale. ¿Cuáles son los problemas psicológicos más frecuentes que se te dificultan? A mí, digamos que como por personalmente considero muy frustrante las adicciones. Las adicciones son algo que requiere, además porque requieren una intervención muy especializada, muchas veces dentro de ambientes controlados, o sea, en lugares intramurales, lo que es fundaciones, instituciones en donde las personas estén ahí permanentemente. Entonces cuando a mí me llega una persona con un caso de adicción, yo digo, no, mire, la verdad eso es complicado, eso se necesita trabajarlo de X y Y, entonces yo no me comprometo, ¿sí? Eh, por mi visión de la vida y sin ser, digamos, discriminatorio, ni nada discriminativo, ni nada por el estilo, los trastornos que tienen que ver con la identidad sexual me cuestan un poquitico de trabajo por mis creencias personales, obviamente no juzgando a nadie, ni mucho menos, pero hay personas que llegan a la consulta no a buscar la ayuda profesional, sino a justificar sus posiciones personales. Entonces, cuando van a la consulta, no a consultar, sino a debatir, eso es una barrera grandísima para mí. En varias oportunidades me ha tocado decir, hasta aquí, muchas gracias, hasta luego. Ok, desde tu punto de vista psicológico, ¿consideras que tu enfoque es el más correcto y se aplica de manera adecuada a tu ámbito laboral? En psicología, digamos que nosotros tenemos dos grandes escuelas, enfoques, pues que ustedes ya lo deben conocer, pues que es el modelo psicodinámico, dos modelos, el psicodinámico y el cognitivo-conductual. Entonces uno siempre en todas las ciencias, independientemente que sea psicología, medicina, arquitectura, ingeniería, lo que sea, uno tiene que buscar algo que esté basado, fundamentado en la experiencia y en la evidencia. Entonces nosotros los psicólogos, sobre todo los del modelo cognitivo-conductual, hacemos psicología basada en la evidencia, es decir, que hay cosas que ya están probadas de que sí funcionan. Eso no pasa en todos los modelos, ¿sí? Obviamente todos los modelos tienen un cuerpo teórico válido, valioso, pero pues yo sí digamos que por mi formación y las universidades en las cuales pues yo estudié enfatizaron muchísimo en eso. Considero que es lo más profesional y lo más como legal también, o por lo menos lo más, ¿cuál es la palabra? Como ofrecerle al cliente algo que de verdad le va a servir y no ensayar y de pronto irse por acá y por allá, sino yo hago mi práctica clínica basada en la evidencia.
¿Cómo abordas situaciones incómodas en las sesiones? Pues nosotros nos regimos por un código ético, es el código deontológico del psicólogo, si no estoy mal, la ley 1581 del 2006, pero puedo estar equivocado o algo así. Ahí hay unas pautas de conducta que nosotros debemos seguir. Hay muchas personas que van a la consulta de psicología, como yo te dije hace un ratito, a justificarse o a buscar otras cosas diferentes a una verdadera ayuda. Sí, de pronto a cumplir algún deseo, alguna fantasía. Entonces, pues ahí es muy importante ser claros con la persona, ¿sí? Digamos, colocarle los límites de lo que significa y se trata una consulta por psicología. Cuando las cosas ya se están saliendo pues de casillas, lo mejor es, digamos, parar las sesiones, o a veces, inclusive, pues pasa, y yo prefiero hacerlo así, dejar un poquitico abierta la puerta, sobre todo cuando uno trabaja, por ejemplo, en comisarías de familia o en defensorías de familia, porque sí hay personas que van detrás de una aprobación, de un concepto, y que pueden, digamos, inclusive hasta chantajearte por situaciones que han ocurrido dentro de la consulta. A veces algunos colegas graban sus consultas desde el inicio hasta el final para evitar cualquier malentendido y evitar sobre todo ser después objeto de chantajes, ¿sí? Entonces yo digamos que nunca he tenido la necesidad de hacerlo, aunque a veces el olfato a uno le dice también a qué va la gente. Entonces cuando uno ve que las personas pues no tienen unas intenciones totalmente sanas, es mejor asegurarse, grabar o dejar la puertica entreabierta o alguna cosa así como para evitar problemas más adelante. Dale, ¿cómo cierras comúnmente tus sesiones? El tiempo hay que medirlo, ¿sí? El tiempo hay que medirlo, generalmente las sesiones son de 45 minutos, una hora, una sesión de más de una hora ya es una cosa que no, pues, no sirve, porque pues, la gente se dispersa, termina uno hablando de todo menos de lo que verdaderamente tiene que hablar. Entonces, todas las sesiones tienen un cuerpo, pues la introducción, el desarrollo de la sesión, mirar objetivos, hacer, bueno, en fin, de lo que se trate la sesión, ¿sí? De lo que se trate. Y ya para terminar, en unos 5 o 10 minuticos uno va haciendo cierres. La conducta y las palabras del psicólogo tienen que sugerirle al paciente que ya la cosa se está cerrando, se está acabando, entonces inclusive la misma posición del cuerpo, bueno, y entonces, y no sé qué, y bueno, hay diferentes como técnicas que ayudan a que la persona perciba de que ya hay un cierre, ¿sí? Okay. Dale, te voy a poner un caso hipotético. Una paciente femenina de 28 años comenzó de forma esporádica un hurto continuo desde sus 18 años, ¿sí? Ha ido empeorando el paso de los años, ya tiene 28 años, y estos episodios han crecido, pero los efectúa cuando tiene estrés, tristeza y en este caso depresión. Hace poco se divorció de su esposo y le cuesta mucho controlar el impulso de deseo de coger o hurtar cosas en restaurantes, hoteles, hospitales, en cualquier lugar que esté, y presenta mucha ira y estrés en el momento de cometer el hurto porque sabe que está mal, sin embargo no lo puede controlar y raramente va a tratamiento salvo que la sorprendan robando. Bueno, pues ahí lo que me estás hablando es una persona que tiene un trastorno del control de los impulsos, eso generalmente se llama la cleptomanía. Empezó en una etapa tardía, digamos que la adolescencia tardía, 18 años ya. Pues no es frecuente encontrar esos inicios así, digamos, tan tarde. ¿Qué más te puedo decir del caso? Pues obviamente los trastornos del control de los impulsos, los trastornos, digamos, como entre obsesivo-compulsivos, se caracterizan porque generalmente no son de muy buen pronóstico. Las personas habitualmente, digamos que no se logran recuperar o superar ese tipo de conductas. Lo que sí hay es estrategias para que la persona se controle, ¿sí? Hay que manejar muchísimo el tema de la ansiedad, que es lo que generalmente detona o desencadena la conducta, la ansiedad, la angustia, la preocupación. Eso hace parte, pues digamos, como del cuadro.
hay un tema ahí complicado y es que pues la señora se separó del esposo, bueno, toca preguntarle hace cuánto, por qué motivo, cuánto duraron viviendo, si tiene hijos, en fin, hay una serie de factores que pueden rodear, digamos, como la elaboración del caso, que, bueno, me pusiste a estudiar, porque seguramente habrán muchas otras cosas que decir con respecto a eso. Sí. Haz lo importante, o sea, antes de que tú, digamos, vayas a decir cualquier cosa en consulta, mejor que lo estudies. Si algún paciente te llega y te dice, doctor, lo que pasa es que yo, no sé, veo elefantes rosados todo el tiempo, entonces, antes de decir, sí, si no estás muy segura de lo que vas a decir en la siguiente consulta, échale una leidita, bueno, de qué se trata esto, porque entonces, si a mí me llega una paciente con eso, yo inmediatamente pienso en cleptomanía, trastorno de control de los impulsos, pero a la siguiente consulta cuando me vaya a llegar, yo tengo que haberme leído por lo menos 2 artículos acerca de, claro, de cómo se trata, por qué se da, cuáles son las técnicas, ¿sí? Es importante, porque tú no le puedes salir con una cosa ahí. Dale. ¿Puede la psicología contribuir a mejorar nuestra sociedad? Sí, claro, de eso se trata la psicología. La psicología ahorita, digamos que con los últimos desarrollos va muy de la mano con la espiritualidad, hay unas cosas muy interesantes al respecto, que dicen inclusive que la resiliencia, las personas más resilientes son generalmente las personas más espirituales. Durante mucho tiempo y sobre todo en el enfoque psicodinámico, se pensó pues que la idea de Dios y la espiritualidad era el resultado de las dinámicas propias bueno, de lo que los psicodinámicos proponen. Sin embargo, nuestras sociedades, y eso lo vemos a diario, son cada vez más espirituales, independientemente de la práctica religiosa, son cada vez más espirituales, entonces ahí hay una fortaleza, hay un nicho de mercado, si se quiere llamar así. Entonces, pues la psicología, obvio, ayuda a las sociedades como lo ha hecho la espiritualidad, como lo ha hecho, digamos, todos esos desarrollos alrededor del interés por recuperar la esencia del ser humano, que ante todo pues nosotros somos buenos. Hasta aquí la entrevista, muchas gracias por tu magnífico profesionalismo y pues nos vemos al próximo. Gracias, mi amable, gracias por la entrevista.